Bienvenidos a otro video de nuestro huerto Los Epazotes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo elaborar un caldo mineral para todo. Lo que quiero decir es que en esta época donde empieza la lluvia, también empiezan a brotar más los pulgones, que son los chupadores, empiezan a surgir algún tipo de plaguita, los hongos, y este caldo es especialmente para esto. Quiero mostrarles cómo es que nos identificamos cuando empiezan a brotar algún tipo de enfermedad en nuestras plantas, y que este caldo nos ayuda a remineralizar nuestro cultivo. Antes de continuar, quiero agradecerles porque hemos rebasado ya los 500 suscriptores. Gracias por su apoyo que me han brindado. Cualquier consulta que tengan con referente al huerto, alguna duda, ya saben que con gusto contestamos sus preguntas, y pues vamos a seguir compartiendo videos. Espero que les sea de gran utilidad los aportes que estamos haciendo, y en esta ocasión vamos a compartir lo del caldo, el caldo mineral. Quiero mostrarles cómo empiezan a notarse los primeros chupadores en las lechugas, unos insectos negros que se pegan, abundan mucho, se reproducen rápido y son chupadores. También los pulgones empiezan a aparecer. No sé si se aprecie con la cámara, pero empieza a infestarse un poco la lechuga. A ver si se aprecia, en la parte de adentro está un poco infestado de pulgones. Vamos a hacer un acercamiento a ver si se logra apreciar. En esta parte tenemos pulgones que están ya infestando nuestras lechugas. Si se puede apreciar, ahí se ven, y por eso es que este caldo mineralizado nos va a servir para controlar esta plaga de pulgones y de otro tipo de insectos. También notamos que las lechugas empiezan a tornar algunas pequeñas tono amarillento, que es lo que nos indica que le hace falta minerales. Este caldo es rico en minerales. En la hortaliza se hace por riego foliar. En esta otra parte del huerto tenemos aquí una planta de betabel que también está empezando a ser infestado por los pulgones. Quiero mostrarles en esta parte. Empezamos a notar, ya empiezan a invadir los pulgones. Todavía no es un peligro, no es un riesgo para nuestras plantas, no está infestado totalmente de manera que nos eche a perder, pero no vamos a esperar, nunca debemos esperar a que nuestro huerto esté infestado para querer controlarlo, porque complicaría más su control. Y es por eso, aquí en este lado, una planta de lechuga que ya nos está ofreciendo su flor. Es lechuga orejona. Y ya le falta poco para brindarnos su semilla, pero también en esta época, cuando empiezan las lluvias, se nos infesta de pulgones. Es en esta etapa, es en este clima donde empiezan las primeras lluvias, empieza a haber un poquito de exceso de humedad, y es cuando empiezan a abundar, se reproducen muy rápido. Aquí tenemos una planta de epazote, y también podemos notar que está haciendo ya empiezan a verse los primeros pulgones. En esta parte de acá también ya empiezan a subirse los pulgones, y pues no olvidemos que son chupadores y que empiezan a deteriorar nuestras plantas. Entonces, eso ahorita es el momento preciso para hacer un control de este tipo de insectos. En este otro lado del huerto también podemos notar que hay otros insectos pequeños, negritos, se mueven muy rápido, también son chupadores y empiezan a deteriorar nuestras plantas. Este tipo de insecto deja su suciedad en las hojas, son las manchitas negras, pero es su suciedad, y también nos infestan nuestras plantas. El control de minerales es muy importante en este momento para hacer un reajuste en el equilibrio mineral de nuestras plantas. Aquí tenemos otra lechuga que está pasando por una etapa crucial. Tiene las hojas muy amarillas, hay esos insectos negritos que están infestando la plantita. Sí, son muy rápidos, se mueven muy rápidos, algunos he notado que vuelan,
Y es importante ahorita el control mineral. La planta nos está diciendo que necesita minerales, que necesita tierra. Es importante aquí entender que la planta debe crecer en tierra. No debemos exceder en los abonos, no debemos exceder en las compostas, ¿sí? Y aquí nos está manifestando la planta que algo anda mal, tiene un desequilibrio mineral y es el momento de aportarles a las plantas. Por acá tenemos este limón que también está manifestando algún tipo de enfermedad, o tenemos este tipo de chupadores que se adhiere a las hojas, se adhiere a la pequeña rama o al tallo del arbolito, y también lo mantiene enfermo. Este tipo de chupadores hace que se suban las hormigas al limón. Por eso es importante este caldo de minerales para ayudarle a esta planta a que se empiece a regenerar por sí mismo, pero vamos a hacer un trabajo importante en este limón. También le vamos a agregar abonos, vamos a agregar riego foliar con minerales, y también voy a ir presentándoles en otros videos posteriormente el avance que vamos haciendo en la recuperación de este limonar. Ahora sí, vamos y les voy a mostrar cómo preparamos el caldo mineral. Los ingredientes para este caldo son, primero aquí tenemos el azufre. La medida que vamos a hacer para este caldo es 1/4 de azufre. El azufre lo conseguimos en las tiendas que le llaman el proveedor del químico, o unas tiendas que se llaman también la casa del químico, dependiendo de sus localidades, pero este producto lo vamos a conseguir en una tienda donde vendan productos químicos. No necesariamente quiere decir que sea algo malo, es un mineral, pero que ya no los venden en esta presentación. Tenemos otro ingrediente enseguida, que es la cal viva. La cal viva es esta piedra, es una piedra cocida, precocida le podemos llamar, ¿sí? Y la queman y obtenemos esta piedra, que es la cal viva. Esta piedra, con el contacto del agua, va a tener una reacción que puede llegar hasta los 100 grados centígrados. Debemos tener un poco de cuidado a la hora que usemos esta piedra, porque va a tener una reacción. Tenemos otro ingrediente, que es la ceniza. La ceniza de leña, igual vamos a aportarla para nuestro caldo. Tenemos aquí exactamente un cuarto de kilo. Otro de los ingredientes principales también es la harina de rocas, el polvo de piedra. Ya hemos mencionado en otros videos cómo elaborar esta harina de rocas, y igual tenemos 1/4. Otro de los ingredientes es la sal de mar. Sal de mar, si por alguna razón no tuvieran acceso a este tipo de sal en sus localidades, también está la sal granulada, y que también es muy rica en minerales. Yo en lo personal no me gustaría integrarle sal de mesa porque solamente contiene sodio, pero es mejor la sal de mar o sal granulada. Pues como pueden apreciar, son 2, 4, son 5 ingredientes para nuestro caldo, y vamos a usar la medida es 1/4 de kilo. Lo primero que necesitamos es un lugar especial donde vamos a preparar nuestro caldo. Para esto necesitamos una cubeta descartable. Yo estoy usando una de lámina galvanizada que nos va a servir para nuestro caldo. Continuamos agregando el agua hasta llegar a 3 litros. A modo de volver a repetir los ingredientes, son 3 litros de agua, es 1/4 de azufre, 1/4 de cal viva, 1/4 de ceniza, 1/4 de harina de rocas y 1/4 de sal de mar o sal de grano. Lo que vamos a hacer primero es calentar nuestra agua unos 10 o 15 minutos, de manera que solo se caliente, no debe hervir, solamente calentarse. También vamos a necesitar una madera o un palo, de modo de estar moviendo nuestra mezcla. Y mientras esperamos que pasen los 10 minutos de calentamiento del agua, quiero volver a hacer a manera de recordatorio que debemos de hacerlo en un lugar ventilado, donde corra el aire, el vientecito. Nunca debemos hacerlo en un cuarto cerrado, ¿sí? Debemos de estar siempre ventilado. Por eso lo estoy haciendo con leña y no en la estufa.
Ya han transcurrido los 10 minutos de calentamiento de nuestra agua y es el momento en que vamos a agregar nuestro primer ingrediente, que es 1/4 de azufre. Debemos de tener cuidado a la hora de incorporar estos ingredientes, de evitar que no nos vaya a salpicar a la cara ni de estar inhalando los vapores. Es muy importante tener cuidado. Y empezamos a mover. En este caso yo dispongo de una madera que va a servir, es nuestra pala para estar revolviendo. Es importante estar disolviendo los grumos que tiene el azufre hasta incorporarlo bien en el agua. Es estar moviendo. Todo tiempo debemos estar revolviendo nuestro caldo, nuestra mezcla. Ahorita ya se aprecia de esta manera nuestro azufre y es el momento de agregarle la cal viva. No olvidemos que con este ingrediente debemos de tener cuidado. Aquí tenemos un pedazo de cal viva y lo vamos a incorporar. Como podemos apreciar, ha empezado a tener una reacción con el agua y es por eso que debemos de tener cuidado y debemos de seguir revolviendo nuestra mezcla. Sí, esta es la cal viva y esta es la reacción que tiene con el agua. Y es la importancia de que nuestro balde aparentemente parecía ser muy grande para nuestros 3 litros de caldo. Por esta razón es que necesitamos un balde grande, para evitar que nos salpique o que se nos derrame en nuestro anafre o donde hagamos nuestra mezcla. Después de unos minutos va a empezar a dejar de tener esta reacción, pero es importante estarlo moviendo. Podemos ver cómo la reacción de la cal viva, y esto nos va a ayudar a que se puedan incorporar bien nuestros demás ingredientes. Ahora que ha dejado de salpicar por la reacción, vamos a agregar nuestro siguiente ingrediente, que es la ceniza. Y continuamos moviendo nuestra mezcla. Como podemos ver, la reacción de la cal viva ha pasado y ya no corremos riesgo de que nos salpique. Ahora es momento de agregar nuestro siguiente ingrediente, que es la harina de rocas. No olvidemos que mientras esté haciendo nuestro caldo, no debemos dejar de mover. Y por último agregamos nuestro ingrediente, que es la sal de mar o sal de grano. Y seguimos revolviendo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que nuestro caldo está listo? Cuando todos los ingredientes se hayan incorporado para hacer una mezcla homogénea. Después de unos minutos de seguir revolviendo, ya tenemos nuestra mezcla. Está bien, está incorporado todos los ingredientes y es así como queda nuestro caldo mineralizado. Y podemos apreciar en la parte de abajo, ya disminuimos la leña. Ya no hay, tenemos ya un poquito nada más y nuestro caldo está listo. Lo vamos a retirar del fuego, de la lumbre, para que se enfríe. Ya han pasado unos minutos, ya tenemos frío nuestro caldo, pero hay que revolverlo porque si se asienta o algo, para tener una mezcla homogénea. Ahora vamos a seguir para colarlo y ponerlo en un recipiente donde lo vamos a tener disponible para hacer las aplicaciones. Acá tengo un recipiente, es un contenedor de 3 litros y aquí es donde lo voy a guardar. Pero una vez que lo pase aquí lo vamos a colar y tengo aquí disponible un embudo
y el colador. Y empezamos a colar nuestra mezcla, nuestro caldo. Es importante usar un recipiente con tapadera para que una vez que tengamos nuestra mezcla podamos taparla. Y hemos terminado de colar nuestro caldo, y siempre nos va a quedar esto en el colador, que prácticamente pues es parte de la ceniza, parte de la harina de rocas, parte de la sal. Y esto no es un desecho, esto no lo tiramos, al contrario, esto nos va a servir para agregárselo, incorporarlo a las compostas, o si en algunos casos, o si es tu caso que tienes un problema de gallinitas ciegas en tu tierra, o tienes plantas muy enfermas, árboles frutales, le vamos a incorporar esto directamente en el suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agregamos más agua limpia a este material, y lo vamos a incorporar directamente en el suelo. ¿Qué nos va a controlar? Gallina ciega, otro tipo de hongos, ¿sí? Nos va a controlar también, hay un tipo de bacteria que nos enferma a las plantas en las raíces. Con esta mezcla también vamos a controlar en el suelo. Entonces esto no es un desecho. Si no tuvieras este problema de suelos, puedes incorporarlo directamente a las compostas. Y así hemos concluido con el colado de nuestro caldo. Ya ha quedado en este contenedor. Como les decía yo, debemos de guardarlo en un contenedor que podamos taparlo para tenerlo accesible para el huerto. Aproximadamente los 3 litros que preparamos de caldo tenemos disponible en esta ánfora. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a aplicar en el huerto, cómo lo vamos a diluir con agua para hortalizas y para árboles frutales. Vamos a hacer lo siguiente. Para hortaliza vamos a utilizar 12 litros y medio de agua limpia por 250 mililitros de nuestro caldo que ya tenemos previamente colado en este recipiente. Yo en este caso aquí tengo mi cubeta. Aquí es muy importante que no olvidemos que nunca debemos aplicar directamente nuestro caldo ni a los árboles frutales ni a nuestras hortalizas, porque podemos quemar nuestras plantas. Si lo aplicamos directamente, podemos quemar las hojas, los tallos y perder nuestras plantas. Entonces la dosis nuevamente es 12 litros y medio de agua limpia por 250 mililitros de nuestro caldo. Antes de servir, aquí tengo yo un pequeño recipiente que es de 250 mililitros. Debemos de revolver nuestra mezcla, nuestro caldo que tenemos en nuestro recipiente. Una vez que ya está así, ahora servimos. Y aquí tenemos 250 mililitros de caldo mineralizado que vamos a incorporar a 12 litros y medio de agua. Y revolvemos. Esta es la mezcla que vamos a utilizar para hortalizas, lechugas, acelgas. ¿Cómo vamos a hacer nuestro riego? Le llamamos foliar, lo vamos a hacer con un atomizador, con un sprayador casero. Vamos a empapar nuestras hojas. Ahorita les voy a mostrar cómo lo hacemos aquí en el huerto Los Epazotes.
Y así nos queda nuestra mezcla. Nuevamente, no vayan a cometer el error de querer aplicarlo directamente como quedó nuestro caldo. Son 12 litros y medio de agua por 250 mililitros de caldo. Después de unos minutos, nuestra mezcla la dejamos en reposo y todo el sedimento se va a sentar y nos va a quedar esta agüita arriba, que es la que vamos a aplicar en nuestro atomizador. Voy a llenar mi atomizador para pasar a fumigar, para que vean cómo lo hacemos. Esta es el agüita que queda, esta es la que vamos a aplicar en nuestro atomizador. Este es nuestro caldo, este es el resultado de todo el trabajo que hemos desarrollado para aplicar a nuestra hortaliza. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos el riego aquí en el huerto Los Epazotes, de modo que empapemos las hojas tanto por debajo como por arriba, de esta manera. Hacemos el riego total por arriba, por abajo, en los tallos, a las lechugas. Este es uno de los mejores caldos que podemos aplicar en el huerto. Un controlador de plagas, de pulgones, de mosca blanca. No se preocupen si hay escurrimientos en el suelo, en la tierra de nuestro huerto, porque también va a servir para el control de hongos, para el control de algunos insectos en la superficie de nuestros suelos, así que no se preocupen. El riego tiene que ser total. Cerciórense de empapar bien las hojas de nuestra hortaliza para que tenga efecto. Este riego lo vamos a hacer de 2 a 3 días seguidos, o ustedes tienen que hacer sus observaciones y ver si va desapareciendo, si va controlando las plagas o alguna enfermedad de sus plantas. Esta es la forma más segura de hacerle un riego de minerales a nuestras plantas, a nuestra hortaliza, ya sean lechugas, acelgas, espinacas. Pues como pueden ver, de esta manera lo hacemos aquí en el huerto Los Epazotes. Es una manera muy sencilla, muy simple de hacerlo, pero muy efectiva. Estamos cerciorándonos de aplicar minerales a nuestras plantas y de controlar pulgones, todo clase de chupadores. Acá tengo un amaranto también y lo vamos a fumigar también. Aquí en el huerto Los Epazotes lo que he notado es que la cochinilla, no sé cómo le llamen en sus localidades, depositan sus huevecillos en los tallos de nuestras plantas y también nos las afectan. Ahora la dosificación para árboles frutales como limones, manzanos, mandarina, naranja, la cambia. Ahora va a ser medio litro de nuestro caldo que ya tenemos envasado por 12 litros y medio de agua. La mezcla es lo mismo que la vez anterior, como les mostraba yo para la hortaliza, solamente cambió la cantidad de caldo. Medio litro de caldo por 12 litros y medio de agua. Y aplicamos de la misma manera. Quiero mostrarles cómo lo aplicamos en el limonar que les decía yo que está infestado de un tipo de chupador que se adhiere al tallo y a las hojas. Como podemos observar, aquí en las hojas tenemos una especie de algodoncillo bajo las hojas, que es un hongo y hay que fumigarlo. Aquí podemos apreciar todos estos animalitos que les decía yo que se impregnan en los tallos, en las ramas, en las hojas. Y vamos a hacer el riego. Aquí lo que tenemos que cerciorarnos es de hacer un riego parejo, uniforme, cerciorarnos de empaparlo bien todos los tallos, ¿sí? No olviden la dosificación para esto, es medio litro de caldo por 12 litros y medio de agua. De la misma manera vamos a dejar que asiente todos los sedimentos para tomar solamente el agua que queda y ponerlo en nuestro atomizador o fumigador.
Este procedimiento lo vamos a hacer durante 3 días seguidos o 4, dependiendo las observaciones que hagan ustedes en sus plantas, en sus árboles. Para obtener resultados necesitamos hacerlo seguido. No se les olvide que este tipo de riego se hace entre la tarde y noche, cuando ya el sol se ha ido, para que no se nos evapore nuestra fumigación. Entonces yo normalmente recomiendo que se haga siempre de tarde o muy temprano. Tenemos los resultados, vamos a tenerlos entre una semana, 2 semanas. No olvidemos que para que nuestro árbol esté en estas condiciones significa que es un descuido muy grave. Hemos dejado nuestras plantas. En mi caso me he ausentado por mi trabajo y ahora que regreso pues me encuentro con esto, pero nos da la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo es que corregimos en estos casos, cómo mejoramos nuestras plantas, la hortaliza, nuestros árboles. Y pues aquí les estoy mostrando cómo lo hacemos en el huerto. Este limonar lo vamos a tener recuperado de 2 a 3 semanas, estando en observación y hacerle seguido los riegos, las fumigaciones, para su pronta recuperación. En otros videos futuros les voy a estar mostrando los resultados para que vean cómo es que se recuperan estos arbolitos. Quiero aprovechar para decirles que cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, coméntenlo, pónganlo en los comentarios y yo con mucho gusto los voy a contestar. Algo que se me haya pasado, yo entiendo que es algo complicado y de repente puedo olvidar algo, pero con gusto voy a contestar sus preguntas. Pues eso es todo por el momento. Espero les sirva este pequeño aporte que estoy haciendo y nos estamos viendo en los siguientes videos.